Estas son las noticias de Venezuela. Tengo a la primera página de el diario El Nacional, el gran titular de hoy: España no nombrará embajador en Caracas porque no reconoce a Maduro. Viene un encargado de negocios. La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Galash, dio la información en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Detalló que es la misma vía que han usado Italia y Países Bajos, que acaban de renovar sus jefaturas de misión en Venezuela. Fuentes diplomáticas aseguraron que la decisión estaba tomada desde hace varias semanas y que no tiene que ver con la salida del opositor Leopoldo López de la residencia del embajador, ni con la tensión que ha surgido entre el régimen y el gobierno español por este motivo. Ya entraremos en detalle en esta información sin duda importante. El Nacional destaca como su segunda noticia más importante: la defensa de Roland Carreño apelará a la medida privativa de libertad. El juez alegó peligro de fuga. El abogado Joel García, defensor del periodista, informó que introducirán ante la Corte de Apelaciones el recurso contra la detención que dictó un tribunal ayer jueves en horas de la madrugada. El comunicador fue imputado por conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y municiones y financiamiento al terrorismo. Es señalado por el régimen como encargado de la logística que permitió a Leopoldo López salir del país. Y en otras informaciones domésticas, las enfermeras afirman que hay renuncias masivas en los hospitales. La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, dijo que se corre el riesgo de que los centros de salud públicos se queden sin enfermeras y enfermeros, médicos y bioanalistas, porque no se les garantizan sus derechos laborales y tienen familias que mantener. Estas las noticias fundamentales que tienen que ver con Venezuela en la primera página del diario El Nacional de Caracas. Vayamos al detalle. Esto lo leo en su noticiero. El gobierno español anunció ayer jueves que reducirá sus relaciones diplomáticas con Venezuela, consecuencia de la falta de legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. En una declaración pública, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de España, Cristina Galash, indicó que la decisión es consecuente con el hecho de que la Unión Europea y los Estados miembros no consideran que las últimas elecciones presidenciales de 2018 fueran justas ni transparentes. Y se coinciden así con las decisiones recientes de Italia y Holanda. Y dice acá: la dictadura chavista acusó a España de violar la Convención de Viena al permitir la salida del país de Leopoldo López. Diosdado Cabello arremetió contra el embajador español Jesús Silva. Él era un huésped y los huéspedes no huyen. El embajador tiene que haberlo, aunque sea acompañado hasta la puerta, debe haberlo apoyado con algo. Y con relación al embajador, España envía protesta formal a Venezuela por las ofensas a Jesús Silva. La protesta en forma de nota verbal, bien clara y bien argumentada, ha sido la forma elegida por el Ministerio Español de Exteriores para responder a un mensaje por Twitter de Maduro en el que calificaba al embajador español de racista, colonialista y golpista. Pero Maduro no cesa en los ataques, y ya no es solo Silva, sino también contra el propio Pedro Sánchez. Maduro carga contra Pedro Sánchez: siempre te equivocas con Venezuela. A Pedro Sánchez le dijo: siempre te equivocas con Venezuela. También le ha acusado de subestimar y despreciar la realidad venezolana. Lo que más ampollas ha levantado en Caracas ha sido la reunión que el martes tuvo el presidente del gobierno español con Leopoldo López en la sede del PSOE en Madrid. Aunque los ataques más duros del presidente venezolano han sido para el embajador saliente de España en Caracas, Jesús Silva, quien acogió durante 18 meses a López en su residencia diplomática,
Maduro acusa a Silva de haber negociado con el gobierno español la huida del opositor. A ver, pierde la dictadura de Maduro un aliado que tenían en Europa. Recordemos cuando Juan Guaidó estuvo en Madrid, Pedro Sánchez no lo recibió y solo lo hizo Díaz Ayuso a nombre de la Comunidad de Madrid. La presencia de Podemos, el gran aliado de la dictadura de Maduro, marcaba unas distancias y obligaban a cierto acercamiento. Pues ahora se ha roto esto y han marcado pues una distancia ahora en contrario muy fuerte. Ya no reconocen formalmente el gobierno de Maduro, no viene sino un encargado de negocios y la situación pues se pone muy incómoda, pierde un aliado importante, Nicolás Maduro. Por otra parte, con relación al aislamiento de Maduro, leo esta nota: el gobierno saliente de Bolivia no invitará a Maduro, disculpen, a la toma de posesión de Luis Arce en Bolivia. La Cancillería no invitará a Nicolás Maduro a los actos de transmisión de mando, debido a que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce al gobierno del presidente encargado Juan Guaidó como el gobierno legítimo de Venezuela, dijo Bolivia en un comunicado. Claro, todo esto puede cambiar de manera drástica una vez que Arce llegue al poder en La Paz. Y con el caso de Ronald Carreño, el fiscal general dijo ayer, Tarek William Saab, que el coordinador operativo del Partido Voluntad Popular, al que pertenece Juan Guaidó, fue acusado de conspiración y financiamiento al terrorismo en acciones para desestabilizar al país. Tarek Saab anunció que Ronald Carreño fue detenido por supuestos planes conspirativos contra la paz democrática. Carreño fue secuestrado como tantos otros presos políticos en Venezuela. Dice Saab, al momento de la captura, los agentes policiales encontraron en el auto de Carreño un maletín en el que había un fusil AM-15 con los seriales devastados, $12,000 en efectivo y documentos con listas de personas y rutas hacia Colombia. Ha quedado claro que Carreño es el encargado de repartir dinero que financia a los grupos que tratan de sumir a Venezuela en conflicto, dijo Tarek William Saab. Dios, así las cosas en Venezuela. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos por Colombia, Tacuelló. El atentado contra un senador indígena muestra la fragilidad de la paz en Colombia. El atentado del que salió ileso ayer jueves el senador indígena Feliciano Valencia, cuando se dirigía a la conmemoración del primer año de la masacre de 5 miembros de su comunidad, muestra la fragilidad de la paz en el departamento colombiano del Cauca. El ataque contra Valencia, senador por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, ocurrió en un paraje en la carretera que une a las poblaciones de El Palo y Tacuelló, en el suroeste del país, región azotada por una espiral de violencia que afecta principalmente a indígenas y líderes sociales. En La Paz, la Asamblea avala el juicio de responsabilidades a Áñez. La Asamblea Legislativa lo que hace es sugerir el juicio de responsabilidades contra Áñez, dijo la presidenta del Senado, Eva Copa, debido a que en el Pleno se aprobó con más de 2/3 un informe de una comisión de legisladores en el que se recomienda autorizar juicio de responsabilidades contra la presidenta Áñez por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución política del Estado y a las leyes en los conflictos del año pasado. La decisión se llevó a cabo horas antes de que asuma la nueva Asamblea Legislativa tras los nuevos comicios del 18 de octubre, en los que su exministro de Economía, Luis Arce, ganó las elecciones con 55% de los votos. En Brasil, Bolsonaro asegura que va a erradicar el comunismo.
El presidente brasileño aseguró ayer en un acto público que, si Dios quiere, en breve se podrá conmemorar la erradicación del comunismo en el país. Vamos en un corto espacio de tiempo a expulsar el comunismo del país, declaró ante cientos de seguidores en un acto celebrado en la ciudad de Imperatriz, en el interior del estado de Maranhão, cuyo gobernador Flávio Dino es precisamente del Partido Comunista de Brasil. El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, dice que heredó una emboscada. Lenín Moreno aseguró ayer que el anterior gobierno le tendió una emboscada para que su gestión fracase y que una serie de eventos sumados a la pandemia del nuevo coronavirus ocasionaron una crítica situación económica que pusieron al país al borde de abandonar la dolarización. El presidente reveló que hacia el mes de mayo pensamos incluso que la dolarización, muy querida por los ecuatorianos como un mecanismo para mantener su capacidad adquisitiva y evitar el dispendio de los gobiernos, parecía que se caía. Agregó que no había dólares, no ingresaban dólares tan necesarios para la economía y pensamos definitivamente que íbamos a tener una catástrofe. No fue así. En Chile se rechaza una iniciativa para indultar a quienes cometieron delitos asociados al estallido social. Según ha justificado el portavoz del ejército chileno, Jaime Belolio, en rueda de prensa, el indulto a estas personas es simplemente justificar la violencia. Nosotros vivimos en una democracia y en una democracia cuando hay un delito, el Ministerio Público es el que investiga y sanciona. Ha agregado, poniendo el foco en que estas personas han sido condenadas por tribunales independientes por haber cometido delitos graves. En Managua, estudiantes satirizan a Ortega y a Rosario Murillo en la Marcha de la Burla. Decenas de estudiantes satirizaron ayer a Daniel Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en el marco de la crisis social, política y de derechos humanos que vive el país desde 2018. Los estudiantes, aglutinados en la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, se concentraron en un hotel de Managua, donde se mofaron de la pareja presidencial, así como de la feria de moda Nicaragua Diseña, que dirige Camila Ortega Murillo, la hija de Ortega y Murillo, precisamente. En El Salvador, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó el cierre del proceso penal por la masacre de 6 padres jesuitas, 5 de ellos españoles y 2 mujeres en 1989, durante el conflicto armado interno en el país, según anunció ayer el abogado español Arnau Baulenas. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la Guerra Civil salvadoreña, un comando de soldados de élite mató a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana. En México hallan restos de 59 personas en fosas clandestinas. Autoridades mexicanas encontraron los restos de al menos 59 personas enterradas clandestinamente en un pequeño poblado del central estado de Guanajuato, en el hallazgo más grande de su tipo en la localidad azotada desde hace años por la violencia del crimen organizado. Los cuerpos fueron hallados después de una semana de excavaciones dentro de varias fosas, luego de una denuncia de familiares de personas desaparecidas. Según el Banco Mundial, Latinoamérica menos golpeada por caída de remesas. La razón por la que la caída es menor de lo que estábamos esperando es porque la economía de Estados Unidos, en especial, donde entre el 90 y 95% de los migrantes latinoamericanos están, se recuperó parcialmente de los niveles bajos que tuvo en abril y en el segundo trimestre de este año, según dijo Dilip Brata, economista en jefe para temas de migración y remesas del Banco Mundial. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 30 de noviembre. Vamos a comenzar en Hartford, Connecticut, con la señora Lidia Saad. Ella es la directora de investigación social de empresas, ella es de la agencia Gallup. Solo quedan 4 días para las elecciones. Una carrera por sentarse en el despacho oval que se resolverá, ya lo sabemos, el próximo martes. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Hay un posible claro ganador o todavía
está por definirse cuál es el porcentaje en los estados claves que tiene cada candidato. Luego vamos a bajar de Connecticut a Washington para conversar con el doctor Rahsaan Ray, profesor de Sociología y director ejecutivo del Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas en la Universidad de Maryland. Se ha especializado en estudiar el voto negro. Expertos aseguran que los votantes negros en Estados Unidos, los afroamericanos, pueden ser la llave de Biden para la Casa Blanca. Los afroestadounidenses favorecen al candidato demócrata a la presidencia. Conversaremos con el doctor Ray al respecto. ¿Es esto verdad o no lo es? Luego seguimos en Washington para conversar con Andrew Daniler de la agencia Pew Research Center. Los votantes en Estados Unidos continúan calificando el coronavirus y la economía, la atención médica y los nombramientos de la Corte Suprema como cuestiones electorales muy importantes. ¿En qué se diferencian los partidarios de Trump o de Biden? Según la importancia que le están dando a varios temas. Esta promete ser una entrevista muy, muy interesante. Luego de Washington vamos a subir a la ciudad de Siracusa, en Nueva York, Syracuse, para conversar con Rosalinda Mauri, la directora de investigación aplicada del Institute for Veterans and Military Families, en la Universidad de Siracusa. ¿Cómo votan los militares en Estados Unidos? ¿Hacia cuál de los candidatos se inclinan? ¿Cómo votan los veteranos? Y hay algo interesante, por lo general en los procesos electorales siempre se destacaba la experiencia militar de los candidatos. Kennedy era el capitán de una lancha torpedera, McCain fue prisionero de guerra en Vietnam. En esta oportunidad no. Quizá tenga que ver porque no han hecho nada, no tuvieron ninguna participación bélica, ni siquiera cumplieron con el servicio militar. Luego vamos a ir al oeste de Estados Unidos, a la ciudad de San Francisco, para conversar con Julio Moreno, profesor de Historia, Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Francisco. La polarización política se profundiza en Estados Unidos. El logro de acuerdos, la organización de coaliciones y la búsqueda de similitudes siguen diluyéndose a causa de la profunda polarización que atraviesa el país. Según expertos, solo se fomenta la segmentación, el rencor y la parálisis gubernamental. Pero lo interesante, esto se podrá superar luego del proceso electoral, independientemente de quién gane. Veremos. Como habrán notado, son temas muy importantes, de peso en el contexto electoral de los Estados Unidos. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Barcelona, en España, para conversar con Xavier Torrens, politólogo y sociólogo español, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, para analizar con él esta situación difícil, de mucha tensión entre España y la dictadura de Nicolás Maduro. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 30 de octubre del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Hablando de la situación entre la dictadura venezolana y España, la Fiscalía de Madrid pide archivar el polémico caso del Seagate. Recordarán ustedes, en paralelo a la visita de Maduro en aquellos días, de Guaidó a España cuando hacía gira por Europa, tuvo un paso fugaz por el aeropuerto de Barajas la señora Delcy Rodríguez. Se arma un escándalo porque la señora Delcy Rodríguez está vetada por la Unión Europea, no puede pisar el espacio Schengen, y fue a atenderla el ministro del Transporte, José Luis Ábalos. Hubo cualquier cantidad de contradicciones en todo esto. Que si fue un encuentro casual, que si duró minutos, que si duró horas.
y nunca quedó claro el motivo del viaje ni qué hizo la señora Rodríguez allí. Se bajaron, decían, 40 maletas del avión y sin un destino conocido. Ese hecho evidenciaba la complicidad o la estrecha relación entre el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y la dictadura de Nicolás Maduro. Eso ocurrió no hace nada. Pues todo eso se ha roto, se ha acabado, porque ya Sánchez, por lo visto, ha dado un paso muy fuerte. No reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela y eso evidentemente traerá sus consecuencias.